e Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy llevaremos a cabo el tema en Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como Ley en materia de desaparición de personas del Estado de Hidalgo. Es por ello que le doy la bienvenida a la licenciada Marbella Hernández Benítez, así como al licenciado Eric Hernández Hernández. Hola, buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos encontramos aquí con ustedes para darles una reseña en cuanto a la labor que se realiza desde la Fiscalía y hacia el exterior con el grupo de personas que participamos justamente para dar con la localización suelto paradero de las personas que se han realizado algún tipo de reporte, denuncia o noticia sobre su no localización o desaparición. Entonces, esperamos que esta breve presentación, junto con mi compañera, la licenciada Marbella, les sea de su interés y que el personal de la Procuraduría, con independencia de que sea desde la Fiscalía de Desaparecidos o desde cualquier zona en la que como ministerios públicos podamos atender, o policía de investigación, peritos, tengamos conocimiento un poco de la labor que se hace en esta noble fiscalía. Si me permiten, me parece que ya está con ustedes una presentación y pues bueno, vamos a dar paso a ello. Hablamos de que esto será el curso de la A a la desaparición y de la esperanza a la Z. Esto es porque en cuanto a las familias, muchas veces es su esperanza lo que les permite continuar de pie para poder dar o localizar a su familiar, tener esta certeza jurídica de haber localizado a su familiar, sea cual sea la condición en la que se encontrase. En este caso hablaremos de manera en específico sobre la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que es el tópico que se tocará el día de hoy y que, bueno, se irá concatenado justamente con lo que se tocó hace 8 días, lo cual fue el tema o el tópico de identificación forense o identificación de personas, y con posterioridad la próxima semana les harán el conocimiento sobre justamente de manera en específica lo que es, cómo funciona, o les explicarán lo que es el protocolo homologado de búsqueda de personas. Como les mencionaba, esta petición surge justamente de la recomendación que nace con la R-VG-0005-23, derivado del expediente CDHEH-VG-2194-18, emitido el 17 de julio del año en curso, y en el que nos recomienda que todo el personal adscrito a la Procuraduría, y justamente ahorita con la transición a Fiscalía, es que tengamos el conocimiento de cómo se maneja una carpeta de desaparición de personas. Entonces, atendiendo a esta solicitud, es que nos hemos dado a la tarea de participar en conjunto con ustedes para que podamos tener un poco más de conocimiento acerca de este tema. De manera general, les hablemos de explicar o cuáles son las normas que intervienen dentro de nuestro marco jurídico, y hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la desaparición sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992, porque cabe señalar que esto no es un tema nuevo para México, esto es un tema que de manera internacional se ha venido dando y que desafortunadamente en nuestro país ya no es ajeno. Entonces, justamente es que se adopta a través de los protocolos y convenios pertinentes en donde el Estado mexicano se vuelve parte. De manera local tenemos a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y surge también nuestra Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Por cuanto hace a las distintas legislaciones, si bien es cierto, cada una trata
un tipo de concepto distinto, sí trata de llegar a un tema muy particular en común. Entonces, por cuanto hace a la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos menciona en su punto 5 que nadie será sometido a torturas, tratos crueles o inhumanos. Y en su punto 9 nos indica justamente en que nadie puede ser arbitrariamente detenido. Sabemos que dentro de nuestra legislación existen distintas formas en que se pueda retener o detener a una persona de manera justificada. Entonces, lo que trata desde estos conceptos es que nadie pueda ser privado de su libertad de manera injustificada. Por cuanto hace a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en su artículo 2 nos menciona cuál es el concepto de desaparición forzada. Debemos de tener un poco de atención por cuanto hace la palabra forzada, porque que es el arresto, detención o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra, producto de agentes del estado de seguridad o de la negativa a reconocer tal privación o del ocultamiento de su suerte o paradero. Esto es muy importante porque al hablar de desaparición forzada de manera internacional nos indica que se trata de personas que sean servidores públicos y que estos servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o acatando un mandamiento de un superior jerárquico o de cualquier otra índole que sea superior, que sea servidor público, someta a la persona privada de su libertad en contra de su voluntad y sin que sea de manera justificada. Ahora, si me permiten, antes de tocar a esta diapositiva, a esta lámina, les proyectaremos un video para que podamos conocer un poco más acerca de lo que estamos hablando. Durante mucho tiempo, las familias han denunciado la falta de resultados en la búsqueda de personas desaparecidas, así como han insistido en la importancia de fortalecer las investigaciones para castigar a los responsables. Luego de un proceso de trabajo de más de 3 años, el 16 de enero de 2018, entró en vigor la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley establece un avance significativo que garantiza un marco legal que se aplique de manera obligatoria en todo el país. Establece obligaciones concretas para las autoridades y reconoce derechos específicos para las personas desaparecidas y sus familiares. Por ejemplo, a que su caso sea investigado y los responsables sancionados, a proponer diligencias para la búsqueda e investigación y opinar sobre las acciones de las autoridades, a tener acceso a los expedientes y obtener copias gratuitas. A que se les garantice medidas de ayuda, asistencia y protección previstas en la Ley General de Víctimas, entre otras. Se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y se establecen responsabilidades para las autoridades en materia de investigación, identificación forense, búsqueda de personas desaparecidas y atención a víctimas. La ley también prevé la creación de herramientas para el manejo eficiente de la información, como son el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no identificadas y no reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, la alerta AMBER y los protocolos homologados de investigación y búsqueda. Se requiere que los ejecutivos y congresos cumplan con aprobar leyes y crear instituciones para su entidad federativa, como las comisiones de búsqueda y las fiscalías especializadas. Para ello, es necesario dotar de recursos suficientes para poner en práctica las herramientas que soporten los registros, las bases de datos y el Sistema Único de Información. La desaparición de personas es una violación grave a los derechos humanos que requiere de acciones del Estado mexicano para su prevención, investigación, sanción y reparación, garantizando en todo momento la participación de las víctimas y de la sociedad civil. A continuación, la licenciada Marbella les explicará un poco en cuanto habla del tema de desaparición, en cuanto a cómo se considera una persona desaparecida, una persona no localizada, y bueno, démosle las palabras. Hola, muy buenos días. Bueno, pues para entrar un poco en el tema de la Ley General en materia de desaparición de personas, pues bueno, hay que establecer en un primer momento cuándo se va a catalogar a una persona desaparecida y a una persona no localizada. Una persona desaparecida, pues va a ser, va a ser cuando su paradero se desconozca y se presuma que a partir de la información que se pueda obtener, pues se presume que esta persona está siendo víctima de algún delito.
eso es cuando se va a establecer que la persona es una persona desaparecida, que en estos casos, bueno, o un ejemplo, pues sabemos que hay zonas, pues como nosotros las denominamos, zonas calientes, que son zonas de huachicol, zonas de delincuencia organizada, y que pues obviamente por ende o del contexto del hecho, pues se puede presumir que esta persona está siendo víctima de un delito porque pues obviamente fue levantada, porque hay indicios que fue localizado un vehículo y en dentro de ese vehículo pues hay indicios de sangre y entonces ahí ya podemos presumir que esta persona pues obviamente está siendo víctima de un delito y por ende se le cataloga como una persona desaparecida. Asimismo, pues la persona no localizada es aquella persona del cual su ubicación es desconocida, pero de acuerdo a la información que ya se le reporta a la autoridad, pues su ausencia no se relaciona precisamente con la probable comisión de algún delito, que en este caso, pues a veces son las famosas llamadas ausencias voluntarias, precisamente que en estos casos o la mayor parte es lo que por lo cual se inician las carpetas de investigación, se trata de adolescentes que se salen de su casa para irse con el novio, porque sufren violencia familiar. Entonces, por esa situación, sabemos que ellos se salen de manera voluntaria precisamente de su domicilio y pues es una ausencia voluntaria de estas personas y por eso se podría denominar que esa es una persona no localizada. Asimismo, pues bueno, para entrar en el tema de desaparición de personas, pues la ley nos establece dos tipos de desapariciones, que es la desaparición forzada, que hace un momento el licenciado Eric ya había platicado, ya había hecho mención del tema, que es cuando el servidor público o el particular que con la autorización o el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad de cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Bueno, si bien es cierto, es precisar que aquí en el estado de Hidalgo simplemente se cuenta con una sola carpeta de investigación por el delito de desaparición forzada de personas, ¿sí? Pero pues bueno, como está en boga este tema y como se ve de manera constante en las noticias, pues uno de los temas más sonados fue la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que que ahí se establece que pues precisamente el gobierno es quien los priva de su libertad y hasta el momento, pues bueno, no se sabe del paradero de los mismos. Asimismo, pues bueno, tendríamos que entender que el delito de desaparición cometida por particulares es aquella este delito se establece que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 25 a 50 años de prisión y de 4,000 a 8,000 días de multa. Bueno, pues como ya quedó establecido, es a quien prive. Nos pide dos elementos este tipo penal, el tipo de desaparición cometida por particulares, que es a quien prive de la libertad a una persona con el fin de ocultarlo. Ajá. Obviamente, como les hago referencia, este delito es un delito bastante complejo y difícil de poder acreditar. ¿Cómo vas a acreditar que la intención o la finalidad de privar de la libertad a esta persona era ocultarla? Entonces, nos da diferentes variantes, o más bien nos da agravantes también la misma ley de si se trata de una mujer, si a causa de esa privación de la libertad se le causa la muerte a la víctima. Entonces, es algo que se tiene que analizar y el contexto del hecho es el que nos va a dar. ¿Cómo nos vamos a llegar de todos esos datos de prueba? Pues bueno, sí es variante, obviamente en el delito de desaparición de personas, ningún caso es ni similar ni parecido,
nos tenemos que llegar de diversos datos de prueba que son seguimientos de cámaras de videos, tanto privadas, o sea, particulares, así como las del C5, que nos hacen, pues obviamente, seguimiento de personas y seguimiento de vehículos, cruces de arcos carreteros y obviamente coadyuvar precisamente con diversas instituciones, porque el mismo protocolo y la misma Ley General en materia de desaparición de personas, pues nos establece de cómo se va a trabajar precisamente cuando se inicia una carpeta de investigación. Y el primer punto, pues obviamente, darle intervención a C5, a instituciones médicas, tanto públicas como privadas, así como a instituciones policíacas para efecto de, pues, establecer que pues esta persona no se encuentre detenida por alguna falta administrativa o que se haya ejecutado alguna orden de aprehensión en contra de estas personas. Asimismo, pues obviamente se le da intervención a una parte esencial que coadyuva con nosotros para la búsqueda y localización de las víctimas, que es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Esto con el fin, pues obviamente, de podernos allegar de datos de prueba para poder integrar nuestra carpeta y poder localizar a nuestras víctimas. Asimismo, pues bueno, parte de este protocolo y de estos actos que se tienen que realizar, pues es obviamente la comunicación precisamente entre Policía de Investigación, Ministerio Público y pues peritos. Entonces, en un primer momento es Policía de Investigación con Ministerio Público, ya que pues bueno, nosotros contamos con herramientas precisamente para poder dar con la búsqueda y localización de las víctimas y más cuando se trata de menores de edad. Asimismo, pues obviamente algo que nos ayuda para la localización de las víctimas en menores de edad, pues es obviamente las activaciones de las fichas de búsqueda, alerta Amber. Ahorita solamente estoy dando como general lo que se hace, porque en un momento más el licenciado Eric les va a hablar precisamente de cada uno de los puntos que yo estoy haciendo referencia. Entonces, es la activación de una alerta Amber, de una ficha de búsqueda para la pronta localización y difusión precisamente a través de redes sociales de esa ficha de búsqueda para la localización de las personas, obviamente no solo de menores. La alerta Amber sí es en específico para menores de edad y obviamente en ciertos casos es cuando se activa esa alerta Amber. Pero pues bueno, las fichas de búsqueda también es para la búsqueda inmediata de nuestras víctimas. Obviamente también pues realizamos actos de investigación o técnicas de investigación más bien de carácter urgente que pues obviamente del contexto del hecho nos orillen o nos indiquen que pues es necesario realizar algún cateo en algún lugar que fue el último lugar en donde se le pudo ver a la víctima, que se tenga que solicitar el aseguramiento del vehículo porque iba a bordo de ese vehículo, técnicas de investigación del detallado telefónico de la línea telefónica tanto de la víctima o de la última persona con la que se le vio, así como también la solicitud de la Comisión Nacional Bancaria, de las cuentas bancarias, para ver si, pues obviamente, han hecho uso de sus tarjetas, porque pues no sabemos realmente cuál es la finalidad de ese ocultamiento, ¿no? Entonces, se escucha que es poco lo que hacemos en la Fiscalía de Desaparición, pero realmente es bastante. Y obviamente todo tiene que ser de manera inmediata, porque aquí lo que tenemos que preservar es pues obviamente la vida de la víctima. Nosotros, y la ley también nos lo establece, que nosotros tenemos que buscar a la víctima con vida. Por eso son cruciales las primeras 72 horas para realizar la búsqueda inmediata de las víctimas. En algunos casos, algunas de las víctimas que se presentan, nosotros les preguntamos, ¿por qué denuncia hasta tercer, cuarto día? Y nos dicen, es que fuimos al Ministerio Público y nos dijo que pues teníamos que esperar por lo menos 48 horas de no saber del paradero de nuestros familiares. Pues no, porque esas 48 horas ya transcurrieron, pues para nosotros eran importantes, porque podríamos haber encontrado a nuestra víctima con vida. Entonces, esa es parte de la estrategia inicial que la Fiscalía de Desaparición de Personas, nosotros como agentes del Ministerio Público, empezamos a trabajar para poder dar con la localización de las víctimas, parte del protocolo y lo que nos establece la ley, y
Y también, pues, obviamente también hemos tenido diversos casos en los cuales, pues, nos apoyamos también con grupos internacionales, que en este caso trabajamos con el equipo argentino en antropología, esto con el fin de poder localizar a familiares de personas que se encuentran no identificadas en el extranjero. Entonces, hemos creado un grupo multidisciplinario precisamente con ellos y gracias a ello hemos localizado a familiares de personas que se encuentran en calidad de no identificadas en Estados Unidos con la obtención de perfiles genéticos que son de personas de aquí del estado de Hidalgo. Se realizaron las confrontas y pudimos localizar a personas desaparecidas que teníamos carpeta en el estado de Hidalgo que fueron localizadas en Estados Unidos. Asimismo, pues, como les comento, hacemos trabajo de manera internacional y se trabaja también en casos de desapariciones o de probables, de que se hayan llevado a las víctimas al extranjero, pues se trabaja de manera directa con la Interpol para efecto de activar la ficha amarilla, que es cuando se utiliza esa ficha amarilla de manera internacional para la localización de una persona desaparecida. Y también se cuenta con la ficha negra, que es para la localización de familiares de personas fallecidas de cuerpos no identificados de manera internacional. Entonces, también trabajamos de manera continua con FGR, con el programa Has Visto A, ¿para qué? Con el fin de que de manera nacional se difunda precisamente esa ficha de Has Visto a través del programa de FGR para buscar a las víctimas ya que tienen esa calidad de desaparecidos. Entonces, esto es a grosso modo. Ahorita el licenciado Eric, va a hablar en específico de lo que ya hice mención de manera generalizada para darle continuación y ya al final, si ustedes tienen alguna pregunta, pues podamos darles contestación a las mismas. Gracias, licenciada. Bueno, la licenciada Marbella ha hecho hincapié justamente en cuanto a lo que hace los tipos penales de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Perdón. Sin embargo, la legislación que nosotros manejamos también considera otros tipos penales en donde también abarca lo que es la desaparición. ¿Sí me explicó? Entonces, justamente el otro tipo penal nos indica que es el servidor público que con la autorización o el apoyo de algún otro superior público, ya sea jerárquico, oculte o niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, la oculte o niegue su situación. Y esto desafortunadamente sucede muchísimas veces en las áreas de retención primaria, en donde a la persona en ocasiones se sabe que está siendo detenida por alguna, tal vez falta administrativa, algún hecho con apariencia de delito, y sin embargo son trasladadas a los centros de retención primaria y estas personas son quienes niegan que la persona detenida se encuentre en dicho lugar. Entonces, este tipo penal pudiera aplicarse en este sentido muy en específico, sin embargo, la gente tampoco lo denuncia. ¿Por qué? Porque es evidente que lo que quieren es saber primero de su familiar ante ese tipo de instituciones policiales. Y sin embargo, son las mismas las que niegan haber detenido a una persona y resulta que de 3, 4 horas después siempre sí está o aparece la persona en otro lugar, ¿no? Entonces, es quitarnos estos malos hábitos con este tipo de compañeros, por así mencionarlos, porque al final del día también son servidores públicos. La ley no distingue de que indique que sea un servidor público estatal, un servidor público municipal o un servidor público del Foro Federal. Habla de manera en general, no importa que sea un servidor público jurisdiccional, ministerial o administrativo. Se trata de cualquier servidor público que, bueno, cualquiera de los verbos que indique el tipo penal incurriría en ese mismo. También nos habla de que se considera desaparición a quien omite entregar a la autoridad o a familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada,
durante su periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia. Hubo una cantidad de hechos en una época en el Estado mexicano en donde a los recién nacidos se intercambiaban de familia o incluso empezó lo que llamaban el secuestro de mujeres embarazadas. Entonces, es justamente este tipo penal en donde privan de la libertad a la persona, a la mujer que está en su tiempo gestante, para que al momento de que dé a luz el producto, pues bueno, lo puedan comercializar, ¿no? Porque justamente es el verbo o la acción que realiza este tipo de personas en donde le privan de la libertad a las mujeres que se encuentran embarazadas ya a punto de dar a luz y obtienen el producto, que en este caso es el recién nacido, y lo venden a personas que pues quieren formar una familia, que tal vez la pareja, alguno de los dos sea infértil, y recurren desafortunadamente a ese tipo de acciones en donde desde luego nuestra ley contempla que es un tipo penal de desaparición. Y justamente hablando de los infantes, de los neonatos, nos indica que habiendo participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia. Y es justamente va de la mano con el tipo penal que acabo de mencionar. Ahora, de estos tres tipos penales, aunados a lo que ya está la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida de particulares, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Es muy sencilla, como les mencionaba, cuando se trata o hablemos de desaparición forzada, y es un tema que debemos de tener muy en claro, hablaremos en donde el posible activo o nuestro probable responsable sea un servidor público, sea en ejercicio de su función pública, ¿sabe? Porque en muchas ocasiones, cuando la Fiscalía se creó a partir del año del 2018, en el último trimestre. Entonces, a partir de esto, es que muchas de las carpetas las iniciaron por desaparición forzada. Pero debemos de tener claro el concepto de qué es una desaparición forzada y qué es una desaparición cometida por particulares. Porque entonces, a nivel estadístico, pudiéramos estar hablando que como las carpetas se iniciaron por desaparición forzada, tenemos entonces que todas estas carpetas o el cúmulo de las carpetas que se iniciaron de manera primaria, pues fueron ejercidas por servidores públicos, cuando realmente no fue así. Se trató de una desaparición cometida por particulares. Entonces, este tipo de conceptos debemos de tenerlo en claro desde los compañeros que nos apoyan desde los centros de atención temprana, porque ellos son nuestra base para poder continuar con nuestra investigación. Si ellos nos dicen que la carpeta se inicia por desaparición forzada, nosotros tenemos que realizar una serie de actos posterior al inicio de la desaparición, porque no es el mismo protocolo para cuando se trata de cometida por particulares. Entonces, sí debemos de tener en claro este tema, porque cualquier persona en su calidad de agente del Ministerio Público puede iniciar incluso la denuncia por la desaparición. Entonces, teniendo claro estos conceptos, en donde la desaparición forzada se trata de un hecho cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, eso debe de quedar muy claro. Y que la desaparición cometida por particulares lo realiza cualquier persona justamente que, contrario a censo, entonces no tenga que ser servidor público o que ese no se encuentre en ejercicio de sus funciones, ¿sale? Entonces sí es muy importante para nosotros el que los compañeros que inician las denuncias o las carpetas por desaparición tengamos en cuenta esos conceptos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, porque es lo que nos va a dar pie a nosotros darle continuidad y agilidad al proceso de búsqueda e investigación. Ahora, dentro de nuestra ley general, que lo mencionaremos así, para no estar repitiendo el nombre tan largo, ahora, ¿son los únicos tipos penales que existen? No, existen más tipos penales y hay un capítulo en específico que se llama delitos vinculados con la desaparición de personas. Ahora, ¿cuáles son estos tipos penales de los delitos vinculados? Bueno, el primero nos habla
que se trata que a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya de manera total o parcialmente restos de un ser humano o el cadáver de una persona con el fin de ocultar la comisión de un delito. Regularmente, ¿cuáles son estos tipos de delitos? Pues en este caso sería un homicidio, sería la misma desaparición, sería un secuestro o un feminicidio en dado caso de que se acredite las circunstancias que desde que sea mujer la persona que sea localizada y cumpla con el protocolo correspondiente. Entonces, a ese tipo de acciones y que cumpla con estos verbos, justamente se encuadraría en el tipo penal de delito vinculado. Es decir, no necesariamente que sea la desaparición, porque aquí lo que se tiene que acreditar en el tipo penal es con el fin de ocultar la comisión de un delito diverso. ¿Sale? Entonces, incurriendo en cualquiera de estos verbos, la fiscalía puede absorberlo y tener conocimiento de ello. También existe el tipo penal, y aquí sí hace mención, que sea al servidor público, es decir, que nuestro sujeto activo tenga una calidad en específica, y esta es que sea servidor público, que impida justificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de personas para la investigación y que impide el acceso a cualquier mueble o inmueble. En este caso, como lo mencionó la licenciada Marbella, nuestras actividades son mucho de campo. A pesar de que sí nos concentramos pues de manera logística aquí en la ciudad capital, todas las carpetas llegan aquí a la fiscalía, pues nos vemos en la necesidad de ejercer muchos actos de campo y de quienes nos apoyamos justamente de nuestra Policía de Investigación, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, de colectivos e incluso de los mismos familiares. Entonces, la persona que justamente impida el ejercicio de nuestras funciones estaría recayendo dentro de este tipo penal justamente por, de manera injustificada, impida que nosotros o los compañeros a los que se les solicita el acto de investigación impidan de manera injustificada el acceso a donde se requiera. En este tipo penal está un poco, es muy abierto, porque menciona que el servidor público que obstaculice dolosamente las acciones de búsqueda e investigación a que se refiere el artículo anterior. Y podemos tomar como un ejemplo la situación en donde, justamente como mencionó la licenciada Marbella, del asunto de los 43 de Ayotzinapa. Sabemos que actualmente el ex fiscal general, licenciado Murillo Karam, se encuentra dentro de un proceso penal justamente en alguno de estos tipos penales, porque se le acreditó en la manera de vinculación y con la valoración mínima o estándar de los datos de prueba, es que obstaculizó de manera dolosa las acciones de búsqueda y que por ello se crea un grupo denominado el Grupo de la Verdad, en donde ese grupo de especialistas, ese grupo de conocedores técnicos, de peritos especializados, nos indican que la verdad que se mencionó en algún momento técnicamente no es la verdad, sino que ahora van a dar a conocer otra verdad. Entonces, es justamente este tipo de tipos penales en donde incluso el servidor público que obstaculice de manera dolosa o se compruebe que haya sido de esta manera, pues pueda incurrir en ese tipo penal cualquiera en el ejercicio de sus funciones. Y hay uno en donde en el otro tipo penal que nos indica que quien conociendo el paradero o destino final de una niña o niño, a los que se refieren los delitos o los tipos penales ya mencionados con anterioridad, no proporcione la información para su localización. En este caso, pues, en muchas ocasiones hay enfermeras que se prestan para esta situación o las mismas parteras, ¿no? Porque por México cursamos en algún momento y no estábamos tan enfatizados al momento de del nacimiento de los niños y muchos acudían al tema de las parteras. Entonces, justamente como la madre no está en su cabalidad de su raciocinio, se aprovechan de esta situación y mencionaban que el producto nació sin vida, que ya no era necesario que lo viera para que no le generara justamente un trauma postparto y
de ello, pues entonces les hacían creer a las mujeres que su hijo había nacido sin vida o murió durante el parto. Y que bueno, entonces, a situación de esto, vendían o daban los niños en adopción a otra familia para que pudieran darse estas situaciones, y sin embargo, nuestra ley, a partir del año 2018, que justamente se crea también, esta ley contempla este tipo de situaciones y este tipo de actos. Ahora, también nos habla de que a quien falsifique, oculte o destruya documentos que prueben la verdadera identificación de la niña o niño. Y esto habla también incluso de los registros del estado familiar, ¿sale? Hemos tenido algunas situaciones en donde, por cierta razón, se registra a un niño con la documentación que no ha sido en su totalidad la que se requiere. Es decir, a lo mejor que no se encuentra el certificado de nacimiento, o desde luego los padres no coinciden con los rasgos físicos, porque digo, hay niños que sí se les nota desde su nacimiento, hay otros que pues no, y se van formando conforme al paso del tiempo. Y el otro tipo penal es quien dolosamente utilice los documentos falsificados de una niña o niño, ¿no? Entonces, estamos hablando prácticamente a razón de lo mismo, pero uno es pues quien los falsifique y el otro sería quien los utilice. Ahora, ¿cuál es la actividad que se realiza dentro del marco de la búsqueda de una persona? Y esto sí es muy importante porque nosotros como institución somos los principales actores, si lo podemos llamar así, para poder ejecutar y solicitar una búsqueda de persona. Sin embargo, no somos los únicos. Nos allegamos de otro tipo de instituciones y otro tipo de servidores públicos para que podamos dar con nuestro resultado, que en este caso es localizar a nuestra persona desaparecida. Y en este caso, pues tenemos, nuestra ley habla del Sistema Nacional de Seguridad, y en ello se contemplan a todas las instituciones policiales, militares, ministeriales, incluso administrativas, que están obligadas a participar en la búsqueda de personas. Policía Estatal, Municipal, nuestra División de Investigación, Guardia Nacional, el Ejército, la Comisión Nacional o Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Disciplina, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Marina, el Sistema DIF nacional y estatal, los colectivos y o asociaciones civiles, los sistemas de salud nacional y estatal, desde luego que los institutos de migración, porque a pesar de que el estado de Hidalgo no sea un estado donde las personas inmigrantes sea de mucho acceso, no significa que no hayan. Sí tenemos inmigrantes, sí hemos tenido carpetas de desaparición por ellos, pero no podemos compararnos a nivel del estado de Tamaulipas, a nivel del estado de Chihuahua, al nivel del estado de Veracruz, en donde justamente por tratar de acortar su paso, los inmigrantes pues sufren de muchas privaciones y vejaciones en su persona. También nos apoyamos muchísimo de las embajadas y consulados, porque deberán, como conocen más bien nuestros compañeros del Centro de Atención Temprana, cuando se trata de que se inicie una carpeta por la no localización o desaparición de una persona en su calidad de extranjera, se debe de dar aviso de manera inmediata a las embajadas y consulados. Normalmente tenemos, ya sea en personas con Estados Unidos, con personas de países centroamericanos como es El Salvador, Guatemala, Belice, Colombia, tenemos asunto de argentinos, y el último que llegó fue de un venezolano y de un coreano. Entonces, este tipo de personas, por la calidad específica que tienen ellos de su nacimiento, los centros de atención temprana deben de dar conocimiento de manera inmediata a las autoridades de las embajadas. La forma de comunicación es muy sencilla. Buscamos el correo o el contacto de las embajadas dependiendo de la nacionalidad, y bueno, se les envía únicamente el oficio haciendo el conocimiento que hay un connacional
en calidad de desaparecido, bajo tal número de carpeta, y en ocasiones los mismos CAT ponen los correos electrónicos de la Fiscalía de Delitos de Desaparición Persona para que con nosotros se alleguen para el seguimiento. Entonces, ese tipo de situaciones en concreto es muy importante que la sepan, porque el día que se llegue a iniciar una carpeta por la desaparición o no localización de una persona que se encuentra en México en calidad de extranjera, pues debemos de tener esta acción inmediata. Ahora, ¿cómo podemos conocer sobre la desaparición de personas? Tenemos distintas maneras, no necesariamente hemos tenido conocimiento de las carpetas a través de la denuncia tradicional que conocemos, que es que comparezca una persona ante la agente del Ministerio Público, ¿no? También se abordan los temas que son a través de denuncias anónimas realizadas al 911, al 089, y en este caso a nuestra dependencia que es Procuratel, se les da seguimiento porque justamente nos las hacen llegar y se genera el inicio de la carpeta. También se da seguimiento a través de los reportes en identificación humana, como les mencionaron hace 8 días en el bloque de identificación forense, contamos con una coordinación de identificación humana en donde a través de ellos nos permiten dar con las personas que ya se encuentran sin vida. Entonces, ellos son nuestros enlaces justamente para la identificación de personas que tenemos sin vida en calidad de desconocidos y carpetas de búsqueda por personas que no sabemos dónde se encuentran. Entonces, hacen la correlación para que pudiera generarle la identidad de nuestra persona desaparecida, darle el nombre a la persona que se encuentra como no identificada. Entonces, este departamento también realiza los reportes y que por obligación tiene que hacérselos de conocer a la comisión de búsqueda y o al Ministerio Público correspondiente para el inicio de la carpeta. También a través de la ley general contempla que a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas generan reportes para que se pueda atender de manera inmediata la búsqueda y localización de las personas. Se tiene también otra manera, que es a través de correos electrónicos, denunciando los hechos de desaparición de personas, y es que esto les llega en concreto a los compañeros del área de cibernética, en donde a través de una denuncia anónima, a través de un correo electrónico, mencionan ciertos hechos característicos que de la narración o contexto nos describen hechos posiblemente constitutivos de desaparición de persona y nos hacen llegar la noticia crímenes. Entonces de ello, o más bien derivado de ello, es que nuestra actuación empieza de manera inmediata, pues corroborando la información que se nos hace llegar. Como le mencionaba, también la manera tradicional es que cualquier persona, y hago énfasis en que sea cualquier persona, porque no necesariamente tiene que ser un familiar directo. Entonces, y eso lo abordaremos un poquito más adelante, es que ante la agente del Ministerio Público se inicie el trámite de la carpeta correspondiente y se otorga el número único de carpeta, y con ello pues nosotros le podemos dar la agilidad para la investigación. Y por último, y no por ello menos importante, también es que ante un juez de distrito o jueces del fuero común que conozcan del juicio de amparo. Sabemos que existe este apartado justamente porque los jueces tienen conocimiento cuando se trata sobre desaparición forzada de personas. Ellos también pueden conocer en materia de desaparición y de manera inmediata tienen que realizar dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la denuncia, hacer los trámites correspondientes para que se le dé la búsqueda y continuación a la investigación. Ahora, ¿qué sucede una vez que se da el inicio de la carpeta de desaparición? Por cualquiera de las maneras que ya lo hemos mencionado. Nosotros actuamos bajo 2 protocolos. Uno es el protocolo homologado de investigación, que es el que aborda principalmente el Ministerio Público, y el otro es el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que este protocolo segundo es el que utilizan o deberíamos de utilizar más bien, que es el deber ser, todos los cuerpos policíacos, los cuerpos de salud, comisiones de búsqueda, el Consejo Consultivo Ciudadano
y entre otras dependencias. Todos debemos de tener conocimiento de este protocolo homologado para la búsqueda de personas porque todos tenemos un tipo de intervención dentro de ello para poder dar con el objetivo que es localizar a nuestra víctima directa. Como lo mencionaba la licenciada Marbella, todo acto de búsqueda debe ser claro, continuo, coordinado desde luego, con enfoque a derechos humanos y exhausto, sin que sea pegado a rigurosas formalidades. Y esto lo hago de conocimiento porque en muchas ocasiones nos hemos visto en donde por falta de un oficio o que porque necesitan cierto documento para poder realizar su gestión, nosotros perdemos tiempo para la obtención de cámaras, para la ejecución de cateos, para la obtención de entrevistas. Entonces, este tipo, si la misma ley nos está indicando que no debemos de apegarnos a rigurosas formalidades, es justamente por la premura o la urgencia de agotar el acto de investigación. Entonces, no necesitamos entorpecer, suspender o paralizar la búsqueda por un acto que se puede hacer con posterioridad. Si un oficio se tiene que entregar, desde luego que de manera técnica, nosotros debemos de cubrirnos, tanto nosotros como la dependencia que va a realizar el servicio. Sin embargo, no podemos dejarlo hasta que primero se tenga el documento y ya después se tenga la acción. Es muy importante para nosotros el tiempo en el que se actúa. Si no lo hacemos dentro de las primeras 72 horas, el tiempo para nosotros es una bomba de tiempo y necesitamos justamente agotar lo máximo posible en esta temporalidad. Como les mencionaba, pues todos debemos de observar que el objetivo principal es encontrar a la persona y evitar las formalidades, justamente para no entorpecer los procesos de búsqueda. Desde la fiscalía se planea, se planea en cuál sería el objetivo a llegar con la información que se tiene a las 12 horas, con la información que se tiene a las 24 horas, con la información que se tiene a las 48 y a las 72. De esta manera, nosotros podemos realizar un análisis de contexto sobre la desaparición de la persona, hacia dónde está orientada, cuál sería la línea de investigación, o justamente es que pudiéramos incluso hasta decir cuál pudiera ser el móvil. Entonces, sí es muy importante desde el inicio de la carpeta o la manera en que se da del conocimiento para que se origine, el número de la carpeta de investigación, que los datos que contengan sean los mayormente importantes y no importa si la persona cae en el error de decir si era blanco o si era negro. Ya nosotros haríamos justamente el acto de investigación de aclarar cada parte o cada contexto de la persona que nos dio, justamente ¿por qué? Porque en muchas ocasiones la persona que va a realizar la denuncia a veces no conoce los datos de la familia. Y es que esto sí viene mucho a mención, porque si bien es cierto, todos somos importantes para la búsqueda de personas, el mismo protocolo nos indica, así como nuestra misma ley orgánica del Ministerio Público, sobre la prioridad en el tipo de vulnerabilidad de las personas para la actuación. Entonces, nos habla que de manera inmediata se haga búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Se haga búsqueda inmediata por cuanto hace mujeres y mujeres en estado gestacional o de embarazo. Por cuanto hace a personas sujetas en estado de interdicción. Se hace búsqueda inmediata por personas que tengan más de 65 años. Se hacen búsquedas inmediatas cuando se trata de personas que cumplan con el rol profesional de ser periodistas, de ser defensores de derechos humanos en cualquiera de su índole, que sean activistas. Cuando se trata de personas que se identifiquen ante terceros o que pertenezcan a la comunidad LGBT+, cuando se trata de personas inmigrantes. Ahora, como les mencionábamos desde hace unos momentos, nosotros coordinamos la búsqueda de las personas. Justamente es que para ello nos apoyamos de diversas instituciones para que nosotros podamos lograr el objetivo. Entre ellas y de las que se encuentran obligados
es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la División de Investigación de nuestra propia Procuraduría, el personal de la Agencia de Seguridad Estatal, así como las secretarías de Seguridad y Tránsito municipales. Nos apoyamos desde luego muchísimo de las instituciones de salud, que son IMSS, ISSSTE, Cruz Roja y Sector Salud, con el área de la coordinación de identificación humana, con centros de reinserción social y albergues y anexos. Es muy importante que la comunicación entre todos sea fluida, porque de no ser así, entonces todos vamos a caer en un error en donde la información no es compartida. Si cada quien o cada institución hará su trabajo de manera separada, entonces no vamos a cumplir el objetivo, que es dar con la localización de la persona. Porque les repito, aquí desde la Fiscalía no estamos en búsqueda de una estrellita o de un logro más. Se trata de una vida, se trata de una persona que no sabemos si está siendo sometida a algún tipo de trato inhumano o, o algo en donde podamos tener esa certeza que realmente sea con el objetivo de ocultarlo. Entonces, les repito, para nosotros, la información que se recabe desde el Centro de Atención Temprana, para nosotros, es muy importante, porque a partir de esta información y de las primeras 72 horas, es que son vitales para dar con su suerte o paradero. Bueno, pues continuando con lo que ya ha comentado el licenciado Eric, pues bueno, parte esencial de la integración de nuestra carpeta, o más bien de la continuidad que nosotros le vamos a dar, pues es como él lo decía, la información que se proporciona precisamente a los CATs. En un primer momento, pues bueno, nosotros sabemos que ustedes son las autoridades primarias, quienes tienen la primera intervención con los familiares, que tienen esa cercanía con ellos. Entonces, esta es un área muy sensible, es un área en donde nosotros tenemos que ser empáticos precisamente con las víctimas indirectas de desaparición de personas, con la finalidad, ellos vienen con su dolor y si nosotros los revictimizamos en el de, ay, pues seguramente se fue con la novia, seguramente se fue con el amante, o porque nosotros ya estamos creando una historia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar precisamente a esas víctimas y empatizar con ellos. Obviamente, a veces nosotros decimos, no, pues es que de lo que me está diciendo, pues yo creo que esta persona ya se fue. Nosotros no podemos juzgar el hecho si se fue o no se fue, porque esa no es nuestra finalidad. El objetivo es localizar a las personas y en un primer momento, pues obviamente nosotros tenemos esa alerta, esa denuncia o esa noticia que nos hace creer que pues estas personas están siendo víctimas de un delito de desaparición de personas. Uno de los puntos importantes y que ya hizo mención precisamente el licenciado Eric es establecer cualquier persona puede realizar la denuncia de una desaparición. En este caso, pues el patrón de la misma víctima, un amigo cercano, el familiar que se encuentre más cerca del Ministerio Público, porque a veces dicen, es que mi sobrino fue a ver a su tío a Pachuca, pero yo vivo hasta Mérida, entonces, ¿cómo realizo mi denuncia? Entonces, pues si tiene el tío aquí en Pachuca, pues que venga y inicie la denuncia. Y a veces los ministerios públicos, no, es que esto no es familiar directo, no es el papá, no es la mamá, no importa. Aquí cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo por la probable desaparición de una persona, pues obviamente él puede realizar esa denuncia. Y nosotros como ministerios públicos tenemos la obligación de iniciar la carpeta de investigación por la desaparición de persona. Y es más, aunque la desaparición no haya ocurrido precisamente en el estado de Hidalgo, el Ministerio Público está obligado a iniciar también esa carpeta de investigación. Asimismo, como también personal encargado de albergues, de anexos, de centros de rehabilitación, de centros de reinserción, también ellos pueden realizar precisamente esa denuncia respecto a la desaparición de personas.
Vicios que hay que erradicar al momento de iniciar una denuncia por la desaparición de personas, como ya se los había hecho mención, esa referencia de hay que esperar 72 horas. No, no tenemos que esperar 72 horas. Al momento de que nosotros, o que se presume por parte de los familiares o personas allegadas a las víctimas, que esta persona se encuentre con esa calidad de desaparecido o no localizado, pues nosotros tenemos que iniciar la carpeta de manera inmediata. Asimismo, si no es un familiar directo, se tiene que iniciar. Y obviamente lo primordial es que se inicie. A veces dicen, es que no trae una fotografía reciente. Ok, tú inicias la carpeta de investigación. Nosotros al momento de que ya tengamos a cargo nuestra carpeta de investigación, pues obviamente ya vamos a hacer todo lo necesario. Es más, si no cuentan con una fotografía actualizada, por eso se cuenta precisamente con la perito en materia de identificación humana, de retrato hablado o progresión, que para que nos haga una progresión de edad, precisamente respecto a esta persona, ¿sí? Las herramientas, como les dije, son herramientas humanas, herramientas virtuales, con las cuales nosotros contamos para poder allegarnos precisamente de esos datos para la localización de nuestras víctimas. Ajá. Eso de decirles, no, pues llega a denunciar y no, es que se me hace que se la llevó el papá y entonces el Ministerio Público le dice, pues vaya y búsquela primero con su papá y si no está, regresa. No, ustedes tienen que iniciar precisamente la carpeta porque pues obviamente ellos, en el sentido de que van y buscan y si no la encuentran y entonces la traen vuelta y vuelta y vuelta a las víctimas. Y entonces ahí estamos hablando de que no hay empatía en lo más mínimo por parte de nosotros como servidores públicos y con ellos como víctimas. Asimismo, nosotros entendemos que a veces se tardan de 1 a 3 horas para iniciar una carpeta de investigación, para iniciar esa carpeta. Entonces, ahorita lo que estamos o queremos establecer es que precisamente en esa de 1 a 3 horas que tienen a las víctimas ahí sentadas para poder iniciar su denuncia, pues darle intervención precisamente a los agentes de investigación para que desde ese primer momento ellos ya empiecen a elaborar precisamente sus acciones tendientes para la localización de nuestras víctimas, porque quizá en esas 3 horas que están en espera, pues obviamente ya se localizó a nuestra víctima o ya tenemos un avance y obviamente también Policía de Investigación trabaja de manera continua y coadyuva con nosotros y nos informa de manera inmediata de que ya tienen avances, aunque todavía no se inicia esa carpeta de investigación. Bueno, cuando inician la carpeta de investigación, pues obviamente hay datos importantes y que son necesarios e indispensables para nosotros, porque obviamente de esos datos que se les aporten precisamente en ese momento, que es para el llenado de la cédula reporte, obviamente va a contener los datos generales de las víctimas, la descripción de su rostro, el cuerpo, señas particulares, tatuajes, cicatrices, si tienen intervenciones quirúrgicos, tratamientos dentales, asimismo la fotografía. A veces nosotros entendemos que los papás, que es la mayor parte de las fotografías que nos proporcionan, son fotografías que los hijos suben en Facebook y que pues obviamente tienen miles de filtros y que pues así como lo ven en la imagen, pues no, a veces no encontramos a la víctima porque pues no se parece a la imagen que nos dan, ¿no? Entonces nosotros tratamos de pedir en ese momento o que ustedes, si se puede obtener una fotografía que sea lo más real posible sin tantos filtros, obviamente para poder buscar a nuestras víctimas. En esos datos, pues obviamente no solo es proporcionar esa información, porque también para la localización de las víctimas, pues es necesario que nos proporcionen el número telefónico que tenían. A veces dicen, sí, es que ese es el número telefónico, pero para WhatsApp tenía otro. Entonces, pues ya son 2 líneas distintas. Entonces, es importante que den todos o que se pidan todos esos datos, así como si contaba con cuentas de Facebook, de Instagram, para que nosotros podamos hacer, pues precisamente un rastreo y un patrullaje cibernético para ver si ha habido alguna conexión respecto a esta persona y poder dar así precisamente con su búsqueda y localización.
Esos datos, de los cuales pues obviamente ya les comenté, son importantes precisamente para la creación de los diferentes tipos de ficha de búsqueda que existen para las personas. El protocolo nos establece que todas las fichas, que todas las personas, o más bien, todas las carpetas de investigación que se inicien por la desaparición de una persona, se debe de activar una ficha de búsqueda. Si bien es cierto, no en todos los casos se activan esas fichas porque, pues como les decía, de esa comunicación que existe entre Policía de Investigación y Ministerio Público, pues no, a las 2 horas de que se inició la carpeta de investigación o al terminar iniciar la carpeta de investigación, ya se localizó a la víctima. Entonces, pues ya no es necesario precisamente subir esa ficha de búsqueda. Entonces, existen 4 fichas de búsqueda, que es la alerta Amber México. Existen 2 alertas Amber, la alerta Amber estatal y la alerta Amber nacional. Entonces, esa alerta Amber es única y exclusivamente para menores de edad, ¿sí? Para niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa alerta Amber se activa cuando de los hechos se advierte que estas personas pueden estar en un riesgo inminente. Y asimismo, pero esa es para una alerta Amber estatal. Para una alerta Amber nacional se tiene que justificar también al Sistema Nacional de Alerta Amber el por qué esa necesidad de tener que activar esa alerta Amber a nivel nacional. ¿Por qué? Porque existe ese riesgo de que puedan sacar del estado o del país precisamente a ese menor de edad. Entonces, obviamente en las casetas se manda esa alerta Amber para efecto de poder hacer un retén para poder buscar al menor de edad y no lo puedan sacar del país. Asimismo, existe la alerta ALBA. Esa alerta ALBA es exclusivamente para cuando existe la desaparición de mujeres y mujeres embarazadas. En el estado de Hidalgo aún no se actualiza o no se utiliza más bien todavía el protocolo, no se implementa todavía ese protocolo ALBA, más sin embargo no significa que no exista ese protocolo ALBA. Estamos apenas en aras de poder ya implementarlo también en el estado de Hidalgo, ese protocolo ALBA, que es precisamente un protocolo especializado para la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas y mujeres en estado de gravidez desaparecidas. Asimismo, existe el boletín de urgencia o la ficha plata, que es precisamente para las personas desaparecidas que son mayores de 65 años de edad, que son personas ya de la tercera edad y que también, pues obviamente, son un grupo vulnerable y pues también tienen su propia ficha de búsqueda denominada ficha de búsqueda plaga. Asimismo, pues la ficha de búsqueda común, por decirlo así, que es la que emite la Procuraduría del Estado de Hidalgo para la búsqueda y localización de las víctimas. Aquí son niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres, personas de la tercera edad. Esa ficha de búsqueda se activa para todas aquellas personas que se encuentren en esa calidad de desaparecidos en el Estado de Hidalgo. Asimismo, hay una ficha que emite la Comisión de Búsqueda de Personas, porque si bien es cierto, también que nosotros iniciamos carpetas de investigación, la Comisión de Búsqueda de Personas, ellos reciben reportes. Entonces, si dentro de las 72 horas no ha sido localizado, ellos emiten o más bien trasladan a las personas a los CATs más cercanos para dar inicio a la carpeta de investigación por desaparición. Ellos dan inicio a un reporte de búsqueda de persona y ese reporte, pues obviamente emite una ficha, esa institución que es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, perdón. Y coadyuva con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? Con el fin y el objetivo que es el mismo, localizar a las víctimas. Como les mencionábamos, una vez iniciada la denuncia, es responsabilidad de la autoridad ministerial, pues darle continuidad a la información que se les ha vertido
es garantizar la seguridad a familiares, víctimas y testigos. ¿Por qué? Porque el país ya se encuentra en una situación en donde la seguridad ya no es tan tangible para todos, si así lo pudiéramos decir, y desafortunadamente nuestro estado ya no es ajeno. Entonces, han ocurrido diversos sucesos, distintos hechos, en donde tal vez a una persona se le priva de la libertad a bordo de su vehículo, en una calle, en una vía pública, a cierta hora en específico, y a lo mejor hay testigos que son testigos directos del hecho, ¿no? O los familiares conocen tal vez qué persona es quien probablemente lo haya hecho, y es justamente con este miedo el que no denuncian. A lo mejor sí se realiza la denuncia por cualquiera de los medios que ya se les ha hecho saber, pero no quieren venir a testificar, no quieren venir a dar su declaración, y es que es justamente por esto, porque no se les garantiza la seguridad dentro de un procedimiento ministerial o penal, o incluso hasta jurisdiccional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Es darle sus medidas de protección, es velar por la familia, saber, incluso nos ha llegado a pasar sobre qué tipo de enfermedad cursan para saber cómo podemos atenderlas, porque unas personas que tengan su presión alta, que tengan su diabetes, por el tipo de información que vierten, en muchas ocasiones o se nos desmayan al momento de estar en la entrevista, o se les detona su presión, o tienen alguna serie de eventos en donde les genera ansiedad, y eso también hay que velar por ellos. Es decir, no solamente es tomar la entrevista por tomarla. ¿Sabe qué, señora? Deme la información. ¿Qué más sabe de su familiar? O sea, porque no es responsabilidad de ellos, es obligación de nosotros buscar la información. Ellos solamente saben al momento de la desaparición que pues posiblemente vestía de tal manera y que posiblemente tomara tal ruta para tal lugar. Pero sin embargo, quienes tenemos que corroborar esa información somos nosotros. Ellos no están obligados, incluso hay veces que hasta desconocen de la información, porque como ya lo mencionó la licenciada Marbella, si está diciendo que el patrón es incluso quien inicia la denuncia porque no llegó su trabajador ya a su centro laboral, entonces pues difícilmente va a conocer su fecha de nacimiento, difícilmente van a conocer si tenga alguna cicatriz, algún tatuaje, alguna seña en particular. Pero esta información debe de proporcionarse o de obtenerse con posterioridad. Lo importante es que se genere la carpeta. Lo importante es que nosotros, y ustedes no me dejarán mentir, que los centros de atención temprana, una vez que inician la carpeta de investigación, a los 15, 20 minutos se está enviando la cédula reporte hacia nosotros. Entonces, prácticamente estamos hablando de tener la información en tiempo real, para que de esta manera nosotros también le podamos dar seguimiento a través de nuestra división de investigación, quien de manera conjunta pues nos apoyan y coadyuvan para que podamos obtener el resultado de la manera más pronta posible. Y es que es justamente a través de esta operatividad en donde mientras se inicia la carpeta de investigación, nosotros entendemos que pues los centros de atención temprana, pues desde luego que conocen todos los delitos, ¿no? Sí habrá centros de atención en que tal vez conozcan de ciertos tipos penales, pero la mayoría sabemos que los centros de atención temprana pues inician las carpetas de todos los hechos posiblemente constitutivos de delito. Entonces, bajo esa tesitura, estamos tratando de implementar un programa en donde la división de investigación conozca de los hechos de la desaparición desde antes que se inicie la carpeta, y es justamente esto que va enlazado con el tema de que tratemos de evitar ser burocráticos, en donde Policía de Investigación actúe hasta que tenga el oficio de la petición de búsqueda, o hasta que incluso se genere la NUP. Entonces, ese tipo de actos nos va a permitir a nosotros tener un resultado de manera pronta, que sea eficaz, que sea bajo las perspectivas que nos pide nuestra ley general, que es con perspectiva de que seamos humanos, que seamos empáticos, que entendamos la situación por la cual cursa la gente. Entonces, sabemos que pues no es grato para cualquier persona que acuda a un hospital, a un ministerio público y mucho menos a un juzgado. Entonces, nosotros como operadores de este tipo de servicios,
lo mínimo que pudiéramos hacer es generar ese tipo de empatía, es tener ese tipo de comprensión hacia las personas. Yo no digo que en ese universo de gente existan personas más groseras que otras, unas que se comportan un poco más altaneras o un poco más despectivas incluso hacia el servidor público, pero bueno, dentro de nuestras funciones, siempre mientras esté el trato con respeto y el trato con esta empatía, les aseguro que podemos obtener un éxito muchísimo más pronto y más adecuado con la familia. Todos como instituciones de las que ya hablamos, tenemos que participar de manera oficiosa y en coordinación. Cualquier institución que participe por su lado, desde luego que se está alejando de la información y del centro principal, que es localizar a la víctima. También es obligación del Ministerio Público localizar, recuperar, identificar y sobre todo restituir con dignidad sus restos a sus familiares en caso de que hayan sido o privados de la vida o hayan perdido la vida en cualquiera de las circunstancias que haya sido. Y es que esto también es muy importante porque a pesar de que para nosotros dentro de la ley general sí esté constituido como un hecho a ejercer o un acto a ejecutar, también deben de realizarlo los compañeros que se encuentren en otras dependencias. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo tema. Desde la persona que denuncia, puede ser cualquier persona y no tener los datos, pero es la empatía de que estamos hablando de una persona desaparecida. Pero también es muy importante el que nosotros sepamos tener el trato con los familiares directos de la persona que está identificando a su ser querido, que está tratando de tener una última memoria de esa persona y sobre todo que su restitución sea con dignidad. ¿Por qué? Porque no deja de ser persona. De hecho, nuestro actuar tiene que estar apegado a los derechos humanos, incluso aunque la persona ya se encuentre sin vida. El hecho de que se encuentre sin vida no significa que ya deje de ser humano. Entonces, bajo esta tesitura es que justamente debemos de tener un trato muchísimo más empático con la familia para que ellos, las personas o las víctimas directas, cumplan con su destino final. Y esto ya sea dependiendo de las creencias de cada familia, sobre su inhumación, su incineración o cualquier otro acto legal, desde luego, que permita nuestra Ley General de Salud para darle este destino final, porque así lo menciona, es decir, que cualquier persona localizada sin vida pueda tener este destino final que es acorde al reglamento de la Ley General de Salud, de nuestra Ley General en materia de desaparición forzada de personas y bueno, de los protocolos múltiples que hay por cuanto hace a la identificación humana y todos ellos para su restitución. Esto ya no lo apuntamos, perdón, porque tengo entendido que hace 8 días en el marco de la plática de identificación forense ya se tocó este tema. Entonces, sin embargo, sí es importante para nosotros como ministerios públicos el que tengamos esta empatía con la familia para poder hacer esta entrega de los cuerpos y evitar una revictimización, porque en muchas ocasiones, pues la manera en que son localizados o hallados no son en las mejores condiciones. Entonces, también se trata de evitar un acto postraumático dentro de las personas que tienen el conocimiento de esa información y que en este caso que pues son sus familiares directos, madres, padres, hijos, hermanos. Bueno, regresando, bueno, sumando más bien a todo lo que ha hecho mención el licenciado Eric, pues todas las acciones de búsqueda, como ya se dijo, se tienen que realizar de manera inmediata, efectiva y con la finalidad de localizar a la persona con vida. Ya se les había comentado, toda persona se presume que se encuentra con vida hasta que no existe evidencia científica que demuestre lo contrario. Obviamente las acciones de búsqueda nosotros las realizamos de manera inmediata, desde el momento en el cual nosotros ya tenemos la noticia criminal de que en efecto esta persona se encuentra en esa calidad, pues desde ese momento hacemos búsqueda en zona, se hace con ayuda del arqueólogo, de policías de investigación y pues nosotros mismos también como ministerios públicos acudimos al lugar. A ver, este es el punto cero en donde se le ve por última vez a la víctima, ok, hay cámaras, ok, vamos a ver qué posibles rutas son las que él pudo tomar o
que las personas que lo privaron de la libertad lo pudieron tomar también, ¿no? De hecho, el arqueólogo, a través de un programa especial, como les dije, nosotros contamos con diversas herramientas precisamente para poder realizar un análisis espacial y una prospección de la zona para realizar una búsqueda. Esas búsquedas de campo que se realizan, pues obviamente es un trabajo interinstitucional. Y aparte de eso, pues de un grupo interdisciplinario que es de peritos, policías, caninos y comisión de búsqueda de personas. Contamos, bueno, pues obviamente a esas búsquedas acude de manera inicial, pues el antropólogo, el arqueólogo, que es quien nos puede decir, o más bien de acuerdo a la prospección que él realiza, algún punto de interés en donde podríamos localizar, pues precisamente lo que son las fosas. Asimismo, pues ese rastreo que hacen los caninos a través del olfato para hacer algún marcaje de pues que se encuentra algo enterrado en ese lugar, y asimismo con apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas, con el georradar de penetración, que se hace un barrido con ese georradar sobre la superficie, y pues obviamente nos emite unas ondas, y respecto a ese estudio de esas ondas es como podemos también realizar un marcaje de una probable zona de interés para poder excavar. Asimismo, pues obviamente con los drones para hacer el sobrevuelo sobre la zona, y no solo para las búsquedas, sino también para los cateos. Todos estos elementos que les hago mención, pues también participan precisamente en esos cateos para poder hacer la búsqueda y localización tanto de indicios como pues de nuestras víctimas. Dentro de nuestra ley general, habla en un apartado muy específico que se llama la Declaración Especial de Ausencia. Esto es un juicio que se lleva ante las autoridades jurisdiccionales en materia civil, y esto será resuelto de acuerdo a la competencia en materia de territorio. Esto es muy importante porque cualquier persona o víctima indirecta que haya reportado la desaparición de su familiar, después de 3 meses puede ejercer esta acción, es decir, puede acudir ante un juzgado en materia civil a ejercitar su derecho de declaración especial de ausencia, que es la de la víctima directa. Entonces, es muy importante que la familia lo sepa, y que incluso nuestros compañeros que están dentro de adscritos a la Dirección General de Procesos, que se encuentran adscritos a los juzgados civiles, familiares o civiles y familiares, para que tengan conocimiento justamente de este tipo de acción civil que se puede ejercitar. La ley nos menciona que lo pueden solicitar los familiares, los pueden realizar otras personas legitimadas, e incluso nosotros como ministerios públicos podemos solicitarlo ante la autoridad jurisdiccional que corresponda. En este caso sería la familia, pues bueno, solicita sus copias y con eso va e inicia su escrito y lo ingresa al juzgado, ¿no? Por cuanto hacia nosotros como ministerios públicos, nosotros podríamos darle vista a su dirección de control de procesos, y a su vez él solicitarle al Ministerio Público adscrito a tal juzgado para que inicie la declaración especial de ausencia. Y esto también es muy importante que lo sepan, porque no es obligatorio que la familia lo haga, ¿sale? Entonces, nosotros también nos vemos obligados a que pasados los 3 meses se dé incluso hasta vista para que se inicie el procedimiento correspondiente ante un juez en materia civil, para que pasados máximo 6 meses se emita la sentencia de declaración especial de ausencia derivada de una desaparición de persona. Si bien es cierto también, la legislación indica lo que es la presunción de muerte y otro tipo de acción, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la que estamos hablando de ahorita. Esta declaración especial de ausencia
por desaparición de persona. Sí, es muy importante porque desde luego que cuando les lleguen las vistas o las solicitudes a los compañeros adscritos a los juzgados civiles, familiares o civiles y o familiares, puedan también darle seguimiento al expediente que se haya generado y estar detrás de él justamente para que cumpla con la normatividad que es de entrada, que se declare a la persona especial ausente y que, desde luego, por una desaparición de persona y que esta sentencia salga en menos de 6 meses. Es muy importante atender esas dos cuestiones porque sirve, desde luego, para atender los derechos civiles y políticos de la persona desaparecida. En muchos casos, pues son personas que se encontraban pagando una hipoteca, pagando algún tipo de crédito o al contrario, que sean beneficiarios de algún acto o de algún hecho. Entonces, justamente con esta declaración especial de ausencia es que se representa a la persona mientras es localizada con o sin vida. Entonces, esto, desde luego que tienen que también conocerlo los compañeros adscritos a los juzgados para que cuando nosotros hagamos esta solicitud, incluso de manera oficiosa, pues no nos sorprenda, ¿no? El saber del cómo, por qué o por qué lo hicimos nosotros y no la familia, o que tenga que ir la familia forzosamente, no. Desde luego que todos los datos se van a ir incorporados para que ustedes, desde como ministerios públicos adscritos a los juzgados, inicien el trámite, le den seguimiento al expediente y se obtenga la sentencia en la temporalidad que ya hemos mencionado. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar justamente para que por materia de territorialidad se lleve a cabo ese tipo de acciones civiles? Bueno, se va a contemplar como primera opción el último domicilio de la persona desaparecida. Entonces, esto, con independencia de que la carpeta la inicien en Pachuca, pero la persona desaparecida sea de Huejutla, se tendría que dar vista al compañero de Huejutla para que, con base en el último domicilio de la persona desaparecida, allá se ejercite la acción de declaración especial de ausencia. Otra opción es el domicilio de la persona quien promueva la acción. Hay que estar muy al pendiente de esto porque muchos dicen, no, como tiene que ser en el domicilio de la persona desaparecida y la persona desaparecida era de Veracruz, entonces no le voy a dar trámite que se inicie aquí en Hidalgo. También esto es completamente erróneo. Con base en el domicilio de la persona quien promueve o solicita la acción, también se debe de realizar a cabo el expediente. En tercer lugar, tenemos el lugar en donde se presuma que ocurrió la desaparición. Mucha gente que dice, bueno, tal vez mi familiar es de Ixmiquilpan, sé que pasó por Querétaro, pero pues al parecer se quedó en Tijuana porque quería cruzar al otro lado. Bueno, también pueden iniciar su expediente en Tijuana, o sea, no hay ningún problema por ello, implicando, pues evidentemente dentro de la carpeta existe este dato de prueba que así permita hacérselo de conocimiento al juez en materia de civil. Y por último, el lugar en donde se esté llevando a cabo la investigación. Es decir, si la carpeta se inició en San Luis Potosí, puede ser en ese mismo estado, en ese mismo local jurisdiccional, en donde la familia puede decidir que se lleve a cabo ese tipo de expedientes y con ello obtener lo importante que es su declaración especial de ausencia. Ahora, un paso muy importante que también nos ha dado resultado es que cuando se localiza con vida a las personas, es muy importante saber qué tipo de trámite se tiene que realizar, porque es muy distinto cuando se localiza a una persona mayor de 18 años y es muy distinto cuando se localiza a una niña, un niño o adolescente. Y esto también es muy importante para los compañeros de cualquier agencia de investigación, de quienes en ocasiones a veces nos apoyamos, porque cuando se trata de la localización con vida de un adulto, basta simplemente la entrevista, una inspección y la fotografía de la persona. Esto puede realizarlo tanto el agente de investigación como el Ministerio Público, y no hay problema con ello. Sin embargo, cuando se trata de la localización de una niña, niño o adolescente, la entrevista obligatoriamente, porque así lo menciona nuestra ley general,
tiene que realizarse por un ministerio público, no por un agente de investigación, no con que se le tome una entrevista a la mamá que diga que ya fue localizada su hija o hijo, no con un vecino que diga que ya se le vio por la comunidad, no. Tiene que, de una vez localizado, llevarse a la agencia del Ministerio Público más cercana para que se le tome su entrevista a la niña, niño o adolescente, acompañado de un representante coadyuvante y un psicólogo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Hago énfasis, es muy importante que esto se realice de esta manera, porque de lo contrario, no podemos dar por localizada a la persona. ¿Sí me explicó? O sea, por cuanto hace los adultos, no hay mayor problema. Creo que sí entendemos que vas a la entrevista, una inspección y la fotografía. Pero para nosotros, de manera cubriendo el protocolo, nos pide que sea presentado sí o sí ante un agente del Ministerio Público. En la mayoría de las ocasiones son presentados ante nosotros, a cualquiera de los compañeros que se encuentran adscritos a la Fiscalía de Delitos de Desaparición de Personas, pero cuando por razón de distancia, tiempo o algún hecho más específico, donde nosotros solicitemos el apoyo de ustedes para que sea entrevistado en cualquier localidad foránea o cerca incluso, solicitamos que por favor cubran este requisito. Sí es muy importante, porque de ser así, no lo tendremos por localizado. Y a lo mejor el niño o adolescente no es de aquí, y ya se ha ido a su domicilio correcto, que es en otro estado, y nos va a costar trabajo dar con esa localización. Y si ya se requirió a Policía de Investigación o alguna colaboración a otro estado para que nos lo puedan traer, entonces será en vano el trabajo y el esfuerzo que se ha realizado, justamente porque no se cumple con ese requisito. Todo niña, niño o adolescente debe de ser entrevistado bajo la supervisión o conducción incluso por un representante coadyuvante y un psicólogo. Si no es así, pues nosotros no tendremos por completo el acto de investigación y pues seguiremos generando oficios, peticiones, señalamientos a fin de que podamos dar con la localización de manera completa por la persona reportada como desaparecida menor de 18 años. Ahora, ¿qué pasa cuando es localizada una persona sin vida? Insisto, esto quiero pensar que ya o más bien sí lo vieron en el módulo pasado en cuanto a identificación forense o identificación humana, en donde se les explicó que por parte de nosotros se solicita identificación humana, que se haga una obtención de información de manera personalizada, y esto se llama cuestionario AM, cuestionario antemortem, que son todos los rasgos y características específicas de nuestra persona desaparecida. Aquí sí es importante que acuda la persona quien mayor datos tenga de nuestra persona desaparecida, porque desde luego que no van a ser los mismos datos que aporta en el centro de atención temprana, porque pues como ya lo dijimos, puede ir cualquier persona puede iniciar la denuncia de desaparición. Sin embargo, ahora sí de manera específica, este cuestionario no lo puede llenar cualquier persona. Sí tiene que ser una persona que conozca un poco más de los demás las características específicas de nuestra persona desaparecida y que teniendo este dato que es el cuestionario AM, haga esa confronta con el cuestionario PM, que quiero pensar que también se les explicó en la situación, en la sesión pasada, en donde pues tras una serie de registros, que en este caso serían dictámenes de distintas materias, pues se hace esa confronta de información y que de esta confronta de información se pudiera deducir de manera técnica especializada que nuestra víctima directa desaparecida se trata de la persona localizada sin vida, sin identidad hasta ese momento. Y bueno, pues estamos hablando de que el protocolo de identificación forense y multidisciplinario también, que habla sobre cómo obtener este tipo de información, entre otros de odontología, la necropsia de ley, de logoscopía, genética y criminalística de campo, pues se puede identificar a una persona a través de los objetos que portaba, a través de su dentadura, a través de señas particulares, a través de pues, sus huellas dactilares, y como último acto, pues a través de genética, que de manera científica nos indica que la persona tiene una correspondencia familiar con la otra persona de la que se obtuvo perfil genético. Entonces, es agotar este tipo de actos para que justamente
de la localización, como se les mencionaba hace rato la licenciada Marbella, pues nuestras búsquedas van orientadas a que la persona sea localizada con vida. Sin embargo, si de los datos que existen nos indica que no es así, sino que es sin vida, pues también de manera científica se tiene que corroborar. Y esto es, bueno, a través de las distintas periciales que se realizan dentro de la Fiscalía de Desaparecidos y que también se realizan en donde las carpetas que se generan por el hallazgo de cadáver o de lo que resulte de la muerte, que tienen conocimiento que se tenga que hacer de manera pronta, insisto, o sea, debemos de hacer este tipo de solicitudes o peticiones a la división científica, porque es muy importante para nosotros obtener esta información. Quitémonos ya ese chip de que, no, pues seguramente el familiar viene en 2 días, viene en 1 día. No, o sea, sí o sí tenemos que agotar estos tipos de actos, porque a través de identificación humana será el área correspondiente que nos va a dar ese match de decir, bueno, a ver, ¿sabes qué? Región Oriente, pues tiene un cuerpo sin vida hallado, pero por la información que se le proporciona de identificación humana y de cruce que se da con el cuestionario AM, pues pudiera ser que fulanita de tal sea la persona que se está buscando y que, bueno, el cuerpo hallado sin vida tenga esa identidad. Es muy importante para nosotros que esta información se tenga en un marco. Sabemos que es muy difícil que esta información se tenga en un marco de las 72 horas, justamente por la carga de trabajo y por lo que ustedes me quieran mencionar. Es muy difícil que podamos obtener esta información, pero sí lo que nosotros pedimos desde el área de la Fiscalía de Desaparecidos es que este tipo de periciales sean emitidos con mayor prontitud. Entonces, ¿por qué? Porque justamente no está en juego, pero sí está en ese limbo sobre qué ha sido de la persona. Y si la persona se encuentra en el área de servicio médico forense, pues yo creo que a todos les conviene que ese cuerpo ya cumpla a su destino final. Es decir, que la familia venga, lo reconozca y a través del oficio que gira el Ministerio Público para el registro del estado familiar, pues bueno, se levante la correspondiente acta de función y conforme a las creencias de la familia, pues le puedan dar su destino final. Entonces, sí es muy importante para nosotros que a través del trabajo de ustedes, compañeros peritos, ministerios públicos que conocen del hallazgo de una persona sin vida, pues puedan agilizar este tipo de trámites para que nosotros también podamos obtener esta información y hacer este cruce. Es muy importante porque, digo, estaría mal dicho si me lo permiten, pero pues de las personas 6 o 7 reportadas a diario que se van dando, el localizar a una persona sin vida, pues sería tal vez una de esas 6 o 7 que se reportan. Y qué mejor que podamos entregarle a su familiar a las víctimas indirectas. Por cuanto hace al área de la Fiscalía, nosotros hacemos una notificación de la identificación de las personas desaparecidas y una restitución digna con un área multidisciplinaria. Es decir, interviene el Ministerio Público que conoce de la carpeta, una psicóloga, el médico legista que realizó la intervención del cuerpo sin vida, el odontólogo forense, la endoscopia forense, el genetista, las víctimas indirectas, en este caso también participa incluso colectivos, y el personal de criminalística de campo por cuanto hace al hallazgo del cadáver. Entre todos le tratamos de explicar a la familia desde el contexto de su localización hasta cómo se dio de manera científica y de acuerdo al protocolo que la persona que está sin vida es su familiar. Y es por eso que a nosotros les mencionábamos que debemos de tener esta empatía con las víctimas indirectas, porque es muy importante el hecho de saber cómo se les dicen las cosas, porque no sabemos del impacto que les genere emocional y psicológicamente la manera en que encuentran o identifican a su familiar. Entonces, sí es muy importante el que desde nosotros tengamos este tacto para desde la llamada, el pedirles que acudan a nuestras instalaciones o a las instalaciones de ustedes y hasta el momento en que se les indica que su familiar
es la persona que se encuentra sin vida. Sí es muy importante porque las palabras que uno como servidor público mencione, tal vez se les queden grabadas, o sea un rostro o sea un nombre. Y de ahí que pues parta la experiencia de la persona, el decir, bueno, sí tuve una experiencia en donde mi familiar estuvo localizado sin vida en el Ministerio Público y me fue mal, me pidieron esto, me pidieron que hiciera lo otro, aquello, a diferencia de que con el trato humano, que somos todos, porque estamos restituyendo a otra persona, no estamos restituyendo un objeto. Yo creo que también es algo que, por muy fríos que lo sean, o por una actividad muy constante que realicen, no significa que dejen de tener ese tacto humano para con las personas. Sí es muy importante que no se nos olvide que estamos hablando de personas con personas, restituyendo personas. Y partiendo de esto es que entonces se les pide a los compañeros que tengan este tacto empático para poder hablar con ellos. Y entonces justamente llegar a nuestro punto final, que es la restitución digna, en donde se entrega a su familia el cuerpo humano, sus segmentos corporales u óseos, plenamente identificados, ¿sale? No se va a tratar de que nada más por un dicho o por una analogía expresada por el Ministerio Público o por la familia, sea entregado un cuerpo y después resulte que no se trata del familiar. Entonces, si es necesario, por eso les pedimos que agoten las periciales correspondientes para que ahora sí, de manera científica, esta información pueda entrelazarse y ya no deducir, sino tener esta certeza científica de que la persona localizada sin vida corresponde a la identidad de nuestra persona desaparecida. Ahora, hay otro acto también muy importante que se realiza dentro de la Fiscalía de Delitos de Desaparición de Personas, que es la búsqueda de familia. Si bien es cierto, se busca a familiares de cuando se localiza una niña, un adolescente, o se les hace, o la familia es quien inicia la carpeta de desaparición, en este caso es al contrario. Tenemos a la persona sin identificar y queremos que la familia venga a reconocerlo, en dado caso de que sea sin vida, o que su familia se encuentra en una situación en concreta. En este caso, como se les muestra en la imagen, pues se trata de personas que van a dar a hospitales, que van a dar en anexos, que van a dar a centros de rehabilitación y que se desconoce quién sea su familia y que pues quieren que vengan a hacerse cargo de su familiar, como sucede también con las personas que ya son identificadas sin vida, que se sabe que la persona localizada, o el cadáver localizado a través de la ofoscopía o de alguna otra técnica o herramienta, se obtenga el nombre de la persona. Bueno, entonces se realiza ahora la búsqueda de familiares, es decir, si la persona localizada aquí en Hidalgo, su familia resulta que es de Chiapas, pues bueno, tendremos nosotros que hacer las acciones correspondientes para buscar a las familias en Chiapas y hacerles del conocimiento que su familiar se encuentra en el estado de Hidalgo y se encuentra en tal condición, ya sea sin vida, ya sea en coma, ya se encuentra en un estado crítico de salud y que pues por la discapacidad que presente del momento no pueda dar su nombre, si pueda o no pueda comunicarse con algún otro familiar. Entonces, este tipo de acciones también es muy importante porque requerimos de la información necesaria, abundante y desde luego que sea pronta para que pues nosotros podamos hacer reconocimiento y lograr con el objetivo, que en este caso sería localizar a la familia. Dentro de las actuaciones actuales y a partir de la administración que viene dirigiendo el doctor Santiago y de la mano con la licenciada, la fiscal Lidia García García, es que a través de sus actividades se han acercado grupos y colectivos en donde pues justamente es que trabajemos de la mano, porque como a lo mejor en ocasiones anteriores ven a la fiscalía como su enemigo, como nos ven como autoridades y no necesariamente la fiscalía, sino a la procuración en general, en donde creen que venir aquí tenga que ser un martirio. Y desde luego que no es así porque se trata de coadyuvar
se trata de trabajar en equipo y se trata de que todos obtengamos el resultado en común. Y en este caso, pues, les pongo el ejemplo en donde en una entrevista realizada el 29 de agosto de esta anualidad, el presidente del colectivo Buscando Hasta Encontrarte, el señor Oscar Javier, hace énfasis a través de una nota periodística, a través de Milenio, en donde indica que, pues bueno, la fiscal de desaparecidos es la única que les ha abierto las puertas para hacer mesas de trabajo individuales. Es la persona que al menos se ha tomado la molestia de estar ahí con ellos y que pues de ahí en fuera nadie. Y es que esto deviene justamente de un trato humano, de una calidez humana, que más allá del puesto que ejerce, es una persona. Entonces, se trata de estar hablando personas con personas y no de servidores públicos con personas que necesitan un servicio. Y es justamente bajo esta directriz del trato humano o de calidez humana en donde las personas se acercan ya con la confianza de poder compartir la información y de que todos podamos llegar al resultado y no que nos vean como un enemigo o un obstáculo para poder agilizar las acciones y dar con el paradero. Y justamente que es derivado de las acciones de nuestra fiscal, que ha tomado en cuenta a partir desde su llegada a esta fiscalía, en donde el clima laboral ha sido muy importante. Y es que para nuestra fiscal, la licenciada Lidia García García, el ambiente laboral para ella ha dejado en claro que tiene que ser un ambiente sano, que el servidor público pueda estar realizando sus funciones de manera tranquila y a gusto, es decir, que nos sintamos cómodos al momento de ejercer nuestras funciones y justamente para que esto pues se vea reflejado el resultado y en ello la productividad y estadísticas que ustedes quieran manejar. Pero sí, desde luego, es necesario este clima laboral que debemos de tener, no solamente desde nuestras oficinas, si así lo quieren denominar, sino que es una conducta que debemos adoptar en toda la institución. Porque desde luego que los demás compañeros, si bien es cierto, todos estamos sometidos a distintos tipos de estrés, también lo es que este mismo se genera por el ambiente laboral que pueda darse en ese lugar o que incluso que tratar de mitigarlo para dar un mejor resultado. Ha hecho énfasis mucho nuestra fiscal en que un servidor público tranquilo y comprometido puede maximizar sus resultados y que podamos trabajar con un trato humano, con empatía, de manera conjunta, para que los resultados sean producto de un equipo comprometido. Y para ello me voy a permitir mostrarles a ustedes un video, una proyección de un video en donde en una reunión que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno el 3 de julio de esta anualidad, pues se convocó a distintas autoridades para justamente dar la comunicación del avance que se ha dado por cuanto hace a distintos proyectos de localización e identificación de personas. Entonces, es muy importante que escuchen el video que se les va a proyectar, porque esto habla no solamente de los resultados que se están dando desde la Fiscalía como autoridad, sino que son las mismas personas externas que están dando crédito de las actuaciones correspondientes. Entonces, si me permiten unos segundos, ahorita se les proyectará el video en sus pantallas. ¿Qué puedo decir en todo esto? Sumarnos las madres buscadoras a esta gran lucha que se ha iniciado en este estado y hacer una invitación desde este foro a todas las fiscalías de la República, porque lo necesitamos. A este esfuerzo que hemos visto ahorita se ha hecho en este estado, que no puedo decir más que gracias. Hola, ¿supiste? Volvieron los mismos de ayer. Nos amenazaron de nuevo. ¿Están bien? ¿Qué dijeron? Estamos bien, pero nos vamos de aquí. No estamos a salvo. Estamos empacando. Ustedes también deberían irse. ¿Qué? No se oye nada. Estamos preocupados. ¿Consiguieron irse? Contesta, por favor. ¿Dónde estás? Cuando una persona desaparece, sus seres queridos necesitan respuestas. Familiares de personas desaparecidas sostienen fotos, escriben cartas, imágenes de llamadas telefónicas y reencuentros.
Junto a nuestros socios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cada minuto ayudamos a 4 personas a hablar con sus familiares. Cada hora ayudamos a esclarecer la suerte de una persona desaparecida. Cada día ayudamos a reunir a 13 familias. Logotipo del 6R. Bueno, el primer video se trató justamente sobre cómo nos ven, el primer video se trató de cómo nos vieron o cómo nos ven más bien los colectivos, los colectivos de distintas asociaciones, porque también se les invitó para darles el conocimiento sobre los avances que hemos tenido por la localización de personas. En este caso fue Carmen Zamora, la presidenta de ese colectivo, hasta encontrarlo siempre, quien invitó a las entidades federativas para que se sumaran al proyecto de localización de personas o del proyecto piloto que se está emprendiendo en nuestro estado. Y esto es justo parte de las acciones que tenemos nosotros como Fiscalía de Desaparecidos, en donde nos permiten obtener este logro en común, que es dar con la localización, suerte o paradero de las personas desaparecidas. Y el segundo video que se proyectó es en cuanto a que no somos de manera local o nacional las únicas personas que se dedican a que de manera humanitaria se localicen personas, sino también participa la Cruz Roja Internacional y la Media Luna. Son instituciones que de manera humanitaria y a través de sus agremiados, por así decirlo, de manera humanitaria, pues se dedican a realizar ese tipo de acciones para que de manera internacional, pues las víctimas las víctimas indirectas tengan contacto con las víctimas indirectas o se les indique la suerte o paradero que tuvieron las mismas. Es por ello que es muy importante la labor humanitaria que se realiza desde la Fiscalía de Delitos de Desaparición de Personas, el trabajo que ha venido desempeñando el doctor Santiago Nieto y la fiscal Lidia García García para que podamos entregarles nosotros a la sociedad este tipo de resultados. Y pues bueno, sin más que les podamos externar, compañeros, no sé si quisieran tener alguna duda, algo que a partir de nosotros pudiéramos apoyarlos desde el Centro de Atención Temprana, desde Policía de Investigación, periciales, o algo donde nosotros podamos abonar un poquito más, con todo gusto, ¿eh? Ok, si no se tuviera ninguna foto, no hay ningún inconveniente, como se ha mencionado. Lo importante es que se origine la carpeta de investigación. Cuando nosotros nos hacen llegar la cédula reporte de persona desaparecida, vienen los datos de contacto de la persona que denuncia. Entonces nosotros ya a través de ella es que les pedimos que nos puedan proporcionar una fotografía que sea lo más legible, que no tenga tanta edición por aplicaciones de fotografías o lo que comúnmente llamamos filtros, y sin gorras, sin objetos que los cubra la cara. Ve que todos pasamos por la situación de la pandemia, entonces pues mucho también tenemos fotos con cubrebocas, ¿no? Entonces esa situación también es en la que pues lo menos editada que pudiera estar una foto, si se las pudieran acercar a ustedes, está bien, y si no, no pasa nada. También también nosotros pues ya les pediríamos a los familiares que nos la proporcionen justamente para la activación de la ficha de búsqueda. Si la cédula se puede enviar sin la foto, solo datos generales, sí, o sea, sí se puede enviar. Les repito, regularmente la gente que acude a iniciar la denuncia por desaparición sí conoce a la familia, pero hay otras que no. Y hemos tenido asuntos en particulares en donde una persona va a denunciar la carpeta, otra persona va a CEMEFO y proporciona otra información, no CEMEFO, identificación humana, y proporciona esta información, y la persona que ahora sí es la víctima indirecta, que sí realmente es familiar, a la hora de realizar el cuestionario AM, proporciona una información totalmente distinta. Entonces, no podemos pasar por alto o tratar de minimizar toda la información que nos den las personas. Para nosotros es muy importante. Entonces, no hay problema en que, pues, por la foto no se puede enviar. Ya sería conseguirla. Sí, obviamente hay que hacer las gestiones para que, pues, se las puedan entregar desde ese momento, porque si no, también nos dejan en un momento a nosotros cegados de quién es la persona, ¿sale? Entonces, procuremos que las fotografías, que sí se las puedan entregar.
Gracias, Kaira, gracias. Pues es un tema que realizamos todos como Procuraduría, no necesariamente desde la Fiscalía de Delitos de Desaparición de Personas. Yo creo que todos tratamos con personas y es ese trato y calidad humana que debemos dar como servidores públicos hacia las demás personas. Les repito, como es instituciones de salud, nosotros como Procuraduría o juzgados, pues yo creo que ahí nadie va por gusto, ¿verdad? Entonces, pues tratemos también de dar esta empatía hacia las personas que nos visitan por la necesidad justamente del servicio que tienen para con nosotros. Gracias, Kaira. Bueno, pues si ya no hay más alguna duda, algo sobre que podamos platicar, les agradecemos mucho su atención, el que se hayan tomado este tiempo para tener esta plática entre nosotros como institución. Para nosotros es muy importante y muy valioso que ustedes conozcan las actividades que realizan y de la importancia que tiene o de la trascendencia que va dando para con nosotros, porque pues si de entrada las cosas vienen mal, pues a nosotros también podemos ir hacia una mala línea de investigación. ¿Cuántas geolocalizaciones están permitidas hacer dentro de la investigación? Bueno, debemos de tomar en cuenta que las geolocalizaciones se tienen que ratificar ante un juez federal. Estas cuestiones de geolocalización, de datos conservados, tienen que solicitarse desde luego ante un juez federal para que este mismo nos lo autorice. El mismo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla sobre las técnicas justamente de investigación en cuanto a la obtención de datos conservados. Cuando se trata de delitos de privación de la libertad, permite que se soliciten de manera directa a las compañías telefónicas y después se realice la ratificación, o en el caso de desaparición de personas, nos indica que tiene que ser primero la autorización por parte del juez de control en materia federal y después ya hacer la solicitud en cuanto a la petición de las líneas telefónicas. Dice la licenciada Berenice que se inicia una carpeta por desaparición, se remite a la fiscalía. 2 días nos notificaron a persona sin vida y se da inicio a una nueva carpeta. Sí se tiene que dar inicio a una nueva carpeta y nos dice que por la muerte, que resulta de la muerte debería acumularse a la primera que se inició por desaparición. Esto no sucede así porque para esto está una fiscalía especializada en materia de homicidios y ellos conocen del tipo penal de la privación de la vida. Nuestra función es localizar a las personas con o sin vida y realmente saber si su desaparición se debió a una privación ilegal de la libertad con la intención de ocultarlo o que esta actividad haya sido realizada por un servidor público. En este caso sería la desaparición forzada. Por eso es que no se acumulan en ocasiones las carpetas porque devienen de hechos distintos. Incluso ha llegado a suceder en donde está primero la carpeta por el hallazgo del cadáver o lo que resulte de la muerte y después está la carpeta por la desaparición. Entonces, si bien es cierto, todo Ministerio Público debe de conocer de todos los hechos, también es que esta especialización en la que se nos ha dividido a cada uno de nosotros, es que cada agencia del Ministerio Público resuelve en cuanto a los hechos que conoce. En este caso, pues la persona no fue víctima de una desaparición, sino fue un homicidio y que por su ausencia es que la familia no conoce nada de ellos. Es por ello que regularmente no se acumulan. Ok, hay una pregunta de Omar Islas, que nos dice, ¿se puede incinerar a las víctimas de desaparición una vez que se restituyan a sus familiares? No, la Ley General de Salud y nos indica que cuando se trata de una privación de la vida por algún hecho constitutivo de delito, no puede incinerarse, solamente sería una inhumación por cuanto hace a las creencias de la familia. Ok, bueno, pues de no haber alguna otra pregunta, les agradecemos muchísimo, compañeros, el que se hayan tomado aquí con nosotros y como portavoz de nuestra fiscal Lidia García, les manda un saludo muy especial a todos y que tengan buena tarde. Hasta luego. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos muchísimo al licenciado Eric y a la licenciada Marbella por la ponencia del día de hoy.
Muchas gracias a todas y a todos, a nuestros enlaces, gracias y a todas las áreas por su apoyo y su comprensión y por el tiempo que nos han dedicado. Gracias, hasta luego.